Bienvenidos a Desvendando Noticias en este programa de miércoles 28 de febrero. Hoy queremos hacer un programa un poco didáctico y a la misma vez con ese propósito de tratar de desmentir las desinformaciones que ha habido por bastante tiempo de esto de las eras astrológicas. Y le pusimos al título Las erróneas, porque vamos a ver que son erróneas. Y para aquellos que quizá la matemática no les es así como tan agradable, les pido que pues hagan un esfuerzo, ¿no? Porque esto es acerca de grados, de la eclíptica en el Sol y todo este concepto que siempre hablamos acá en el canal, ¿no? Entonces vamos a usar también Stellarium para hacer algunas demostraciones. Así es que bueno, un gran saludo a todos los que se conecten y a todos los que vean este programa en diferido también. Pusimos acá en la miniatura algo que se ha hablado. Se adoraba al toro y le llaman que era la era del toro, de Tauro, ¿no? Hay un pasaje del Antiguo Testamento donde supuestamente los israelitas están huyendo en los 40 años, me parece, que es un fractal de los 40 días de Jesús, otro tema, pero bueno, una plantilla que se copia del Antiguo al Nuevo Testamento con simplemente los mismos números con diferentes cosas. Pero bueno, el pueblo de Israel supuestamente está ya huyendo de Israel y Moisés tiene un incidente ahí donde llega creo que estuvo en el Sinaí, según la historia, ¿verdad? Regresa y todo el pueblo de Israel que estaba huyendo supuestamente estaban adorando a un toro. Entonces los que hablan de eras astrológicas te dicen que hubo una era del toro. Luego en el cambio de Egipto a Israel se abre la era del carnero, que sería el signo Aries o la constelación Aries, ¿no? Una vez que pasan los 2000 años de supuestamente la historia de Israel, llega el Mesías y un cambio de era al cambio de la era del pez, de Piscis. Entonces, Julio, sí, por ahí vamos. Y ya después del pez, ¿qué es lo que se ha hablado en New Age? Y ponemos New Age porque la palabra New Age, nueva era, te habla de que no, ahora hay que cambiar de animal. Hay que cambiar al que sigue, que es Acuario. Entonces el New Age llega en los 50s y podemos irnos más atrás. Ahorita les mostramos algunos documentos para apoyar esto, ¿no? Ya se estaba hablando de que iba a llegar la nueva era. Entonces surge un movimiento donde gobiernos, agencias del gobierno, como esa de las 3 letras que empieza con C, luego la letra I y después la letra A, lo decimos así por el algoritmo, con estupefacientes, los hippies, toda esta corriente, se traen corrientes supuestamente orientales como el yoga y todo esto, y que supuestamente es la era de la libertad, del despertar espiritual y todo eso. Entonces se le empieza a vender a la gente que viene de muchos contextos religiosos esta idea de que es una era de un despertar espiritual y que después del pez sigue el acuario. Entonces quiero que le presten atención al orden, ¿no? Toro, carnero y pez. De hecho, canales como, ya hemos hablado de Virtus Veritas, y si sos fan del canal Virtus Veritas, esperamos que veas esto también con mente abierta. Él publicó hace poco un video, tal vez un mes, donde él te habla de todas estas eras en este orden y empieza a hacer interpretaciones que lastimosamente no tienen sustento lógico, y por eso queremos hacer eso, porque él no es el único. Eguaranón es otro que también trajo esto de las eras astrológicas y que estamos en un cambio a la era de Acuario. ¿Ok? Entonces, estos órdenes, vamos a hablar del orden porque el orden es muy importante. Y si no estás familiarizado con el orden de los signos zodiacales, y esperamos que cada vez que hagamos signos zodiacales, de hecho a nosotros nos gusta decir meses zodiacales, porque esos son, los egipcios los usaban como meses. Cada mes tenía 3 semanas de 10 días, a diferencia del calendario gregoriano. Los egipcios lo hacían muy sencillo, ¿no? 30 días, una semana de 10 días, otra semana de 10 días y otra semana de 10 días, y eso era un signo o un mes zodiacal, ¿no?
Entonces, en los meses zodiacales, que han sido una colección, y yo sé también que mucha gente me ha venido a decir aquí que antes de los egipcios estaban los sumerios, para nosotros se resume fácilmente. Ahí en el área del Mediterráneo inicia todo este paradigma del cual estamos lidiando hoy en día, sea con la religión, sea con la astrología, sea con incluso la historia. Para este paradigma de programación en historia y todo, nos llevan al Mediterráneo. Y el Mediterráneo, por alguna razón, cumple este papel de definir este paradigma en el que estamos. Entonces, todo lo que es el cristianismo, todo lo que es la cultura egipcia, los sumerios, los cananeos, los griegos, toda esa gente está ahí en el Mediterráneo. Todos comparten una costa en el Mediterráneo y sus latitudes son muy similares. Yo diría que entre los 30 y 35 grados fueron que hicieron observaciones del cielo desde ahí. Y desde esas localidades van creando un constructo que es una colección de colaboración entre culturas. De hecho, la astróloga Adela Ferrer, de la cual tenemos una serie aquí que se llama Astromagia Egipcia, ella dice que lo que era Alejandría era como un centro donde gente de diferentes culturas venían a entender la astrología. Acordémonos que astrología y astronomía eran lo mismo, no estaban separadas. Entenderla, entonces ahí fue como una central de mentes para poder entender esto. Dejan el legado que hoy conocemos como este paradigma de la astrología. Sin embargo, tenemos que hacer una división y pensar topocéntricamente. O sea, sí, lo que observaron ahí en el mar Mediterráneo no es lo mismo que observaban los incas allá en Machu Picchu o en Cusco, o lo que observaban los mesoamericanos en la Ribera Maya, o lo que es ahí donde están todos estos monumentos mayas, ¿no? Ni tampoco lo que veían culturas en Sudáfrica o Australia. Pero queremos que quede claro que esto que estamos hablando, todos estos lenguajes, todo esto que se habla de los signos del zodíaco y todo esto, sí, vienen de esa parte. Y se habla de, pues, astrología occidental, ¿no? Pero igual, la astrología del otro lado, ya por la India, como los Vedas y todo eso, sigue respetando también lo de los 12 signos. Pero, sea el nombre que se le hayan dado a los signos, cualquier nombre, en el tiempo vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando. Y para eso vamos a explicar eso. Bueno, aquí vamos a regresar a esto. Acordémonos. Según esto, primero la del toro, luego la del carnero y luego la del pez. Pero ¿por qué se les da este orden? ¿Ok? Eso es una presentación que hemos usado en muchos videos y la vamos a usar hoy también para explicar este concepto. La eclíptica. La eclíptica es el recorrido que hace el Sol durante un año. Hablamos siempre de revolución solar. Y son exactamente 365 días y un cuarto de día. Todo esto lo recorre el Sol hacia la izquierda. Lo recorre el Sol en 365 días y un cuarto de día. Por eso los años no cierran y tienen que agregarse años bisiestos. Ya hicimos muchos videos de eso, están en el canal para aquellos nuevos que han llegado. Pueden buscar ahí los que hicimos en Año Nuevo, de que no hay marca astrológica o astronómica para celebrar un cambio de año el 31 de diciembre y el 1 de enero, no lo hay. ¿Por qué? Porque los antiguos, más allá de días, te hablaban de grados. Entonces, el Sol puede estar en cierto grado de la eclíptica o de la circunferencia y ese cambio de grado se puede dar a las 3 de la tarde, se puede dar a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche. Entonces, habían 4 marcas para poder como calibrar. Estaba Aries, el inicio de Aries, que es el 21 de marzo, ¿ok? Que era el equinoccio. Bueno, decimos 21 de marzo, pero esa fecha pudo haber cambiado antes. Pero había un momento en que el Sol partía el día en dos partes, mitad día y mitad noche, y ese día era el equinoccio, Aries, ¿no? Luego tenemos el inicio de Cáncer, que es el solsticio de verano para el norte, y el solsticio de invierno para el sur. Después el siguiente punto es el siguiente equinoccio, que es el inicio de Libra, que se da por ahí, bueno, actualmente 21 o 22 de septiembre, pero no importa que se diera en cualquier otro mes. El asunto es que cuando el Sol, después de que se abría el Sol en el norte y regresaba a dividir el día en dos partes iguales, era el equinoccio, y ese era el mes de Libra. Después seguimos a la otra parte o marca astronómica. El inicio de Capricornio es diciembre actualmente. Entonces para el norte es un solsticio de invierno y para el sur es un solsticio de verano, ¿no? Cuando el Sol está a su máxima apertura allá en el sur y mínima apertura acá en el norte.
Entonces así medían en esos 4 puntos por observación. Mira, ya estamos a una cuarta parte del año astrológico, ya estamos a la mitad del año astrológico, ya estamos a 3/4 partes del año astrológico y después cerramos de nuevo y empezamos el año. Esta es la eclíptica, el sol recorre. Después tenemos un ejemplo acá, la eclíptica con constelaciones, ¿ok? Constelaciones. Y aquí es donde está todo el problema, donde estas cosas radican. Porque lo que tenemos a la izquierda son constelaciones y lo que tenemos a la derecha son signos zodiacales o meses zodiacales. A mí me gusta llamarles meses zodiacales, ¿ok? Los meses zodiacales es dividir el año en 12 partes iguales. O sea, lo que dure Géminis es lo mismo que dura Cáncer y lo mismo que dura Leo y todos. Todos son igualitos en tiempo, no en días, en grados, en tiempo de grados, ¿no? No hay ninguno más grande que otro, que eso quede claro. Luego tenemos a mano izquierda la división por constelaciones. Y como ustedes pueden ver a la izquierda, los tamaños, de hecho pusimos estas marcas rojas acá, te dice el tamaño visual de las constelaciones. Y vamos a ver claramente que ninguna de ellas es de igual tamaño. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con gente como Guaranón, como Virtus Veritas y como otros astrólogos que se han montado en este tren de las eras de este tipo? Cometen un error matemático muy grande y hemos explicado en el pasado que si vos te acordás, cuando íbamos a la secundaria, estábamos en una clase de matemática, de repente haces un problema, empezabas el problema y de repente te confundiste en un número, llegas y inviertes 10 líneas de proceso o de ecuación, como sea, pones el resultado, gastaste todo ese tiempo, le das el papel al profesor y el profesor detecta que pusiste un número mal o un signo mal, era negativo en lugar de positivo y ya te desbarajustó todo el asunto, ¿no? Entonces, algo así pasa con esto, porque el problema radica en que, ok, ¿me vas a hablar de tamaños diferentes o me vas a hablar de tamaños iguales? ¿Cuál de los dos? Entonces te combinan los dos para arriba y para abajo. Te hablan de signo de Acuario, por ejemplo acá, cuando me está mostrando una constelación. O de repente te dice, sí, es que el signo de la constelación de Cáncer. Signo de la constelación de Cáncer. No tiene sentido. Decime, el signo de Cáncer o la constelación de Cáncer. Y ese es el problema que todos estos youtubers y todos estos creadores de contenido con este tema han hecho. Y queremos ser aquella voz que aclara y que trae una herramienta para que entonces podamos escuchar, tomar cosas que valen y desechar ese tipo de desinformación. Ven acá, el orden que va avanzando, como avanza el sol empieza en Aries. Estamos hablando de que este Aries es la constelación, pero este Aries es el signo. De hecho, actualmente este Aries, el sol anda por esta constelación, no es Marzo, anda aquí por Piscis, por cierto. Pero el sol avanza. ¿Y qué es avanzar? El sol de la constelación de Aries no se devuelve a la constelación del Pez. ¿Qué hace durante el año? Va avanzando y después cruza a Tauro, número 2, a nivel de constelación. Sigue su recorrido y después sigue la constelación Géminis. Sigue ese recorrido y pasa a la constelación Cáncer, un poco más pequeña que Géminis. Esta lo va a recorrer probablemente muy rápido. Después de Cáncer llega a Leo, que es un poquitito más grande y le va a tomar muy poco, o sea, un poco más de tiempo cruzarla durante el año. Estas fechas no coinciden con los meses zodiacales porque el tamaño hace que tome eso de tiempo el sol para recorrerlo. Después de Leo, el sol pasa por orden a Virgo. Y Virgo es una de las más grandes, como pueden ver ustedes acá. Esta Virgo toma muchísimo tiempo cruzando, ¿no? En el orden donde el sol va caminando. El siguiente sería Libra. Esto lo va haciendo el sol en el año, ¿no? Después, Escorpio, que es muy cortita. Escorpio la recorre rapidísimamente, ¿no? Luego en el orden sigue Ofiuco, que, como pueden ver acá, es una estrellita la que se mete ahí, pero toda la constelación está
fuera de la eclíptica. Es constelación, no es signo. Se hizo todo un debate hace mucho tiempo y de repente notas salen a veces por ahí diciendo que ya se confirmó el 13º signo o el signo número 13. Y yo leo la nota y digo, ay, ya venimos con lo mismo. Constelación, sí. Signo es una pizza que tenés que dividir en 12 partes iguales. No puedes dividirla en 13, en 12. Porque el 12 es un número de base 60. Y hemos hablado que el sistema sexagesimal es un sistema, el número 60 se puede dividir entre 10, entre 12, entre 6, entre 3, entre 4. Es un número divisible muy práctico. Y los antiguos parece que usaban sus manos para hacerlas como calculadoras. Y era muchísimo más fácil hacer cálculos en base 60 que en base 10, básicamente. El Sol termina de pasar por Ofiuco, sigue Sagitario. Vean el tamaño de Sagitario. Luego termina de recorrer Sagitario, llega y recorre Capricornio. Después termina Capricornio, recorre Acuario. Y la última en recorrer de constelación sería Piscis. Y inicia de nuevo en la constelación de Aries. Entonces ven el orden: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Ofiuco, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Y si nos vamos a los meses zodiacales, igual. Bueno, aquí te puse meses zodiacales versus constelaciones. El primero es Aries. Ahí pusimos el número 1. El segundo en el orden es Tauro. De Aries yo no me voy a Piscis. De Aries yo me voy a Tauro. En el orden de avance del Sol. Hacia adelante en el tiempo. De Tauro nos vamos a Géminis. De Géminis nos vamos a Cáncer. De Cáncer nos vamos a Leo. De Leo nos vamos a Virgo. De Virgo nos vamos a Libra. De Libra nos vamos a Escorpio. De Escorpio nos vamos a Sagitario. De Sagitario nos vamos a Capricornio. De Capricornio nos vamos a Acuario. Y de Acuario nos vamos a Piscis. ¿Ok? Ahora, este es el orden. Yo de Aries no me puedo devolver a Piscis. De Aries, el siguiente en el orden es el Toro, Tauro. Ahora, comparemos este orden con esto. Del Toro nos devolvemos al Carnero. Y del Carnero al Pez. Básicamente que estamos haciendo esto. Del Tauro, número 2, nos devolvemos al número 1. Y del número 1 nos devolvemos al número 12. Y ahora nos están diciendo que nos vamos a volver al número 11. Porque vamos entrando a Acuario. Ahora, en las constelaciones es diferente, ¿no? Porque es del Tauro, del Toro, al Aries. Del Aries al Piscis, con el número 13. Y Acuario. ¿Qué es todo este problema? Que te combinan las eras astrológicas usando constelaciones, pero con el cálculo de las 12 partes por iguales. Y no puede ser así. O me hablas de 12 partes iguales avanzando, o me hablas de constelaciones también avanzando y que los años sean proporcionales a los tamaños de ella. Entonces, por ejemplo, una era de Piscis es bastante grande en comparación a una era de Escorpio. Y digo esto en los términos que ellos han decidido de cómo se miden las eras. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para aquellos que no conocen del tema, por alguna razón se eligió el equinoccio de marzo. Marzo 2021, el inicio en el mes de Aries. Ven ahí donde está. Estamos en el mes de Aries, 21, 20 de marzo acá. Entonces, escoge ese día, porque se habla que es el inicio astrológico del año, en el primer grado de Aries, o en el grado 0 de Aries. Entonces, el Sol está acá, pero te dice, mira, el Sol va a estar acá, pero hay que medir ahora en qué constelación, o qué constelación está detrás del Sol, este día del mes de Aries. Entonces, actualmente, ya estamos por llegar a ese punto, ¿no? Del 24, más o menos el 21 de marzo. Y le voy a pedir al Stellarium que me dé el ecuador celeste. ¿Ok? El ecuador celeste de la fecha, porque en esta intersección es donde el Sol se debería ver. Vamos a ver acá. Más o menos ahí, ven. Ven esa intersección. La línea amarilla es la eclíptica. El Sol no se separa, es como si fuera un ábaco. No se separa de esa línea. El Sol se va moviendo, de hecho, para la izquierda.
Pero este punto del 0 con el 0 del Ecuador es el inicio del año astrológico, usualmente cae 20-21 de marzo. Pero, ¿en qué constelación se encuentra el Sol en este momento? En Piscis. Ahora alguien me dirá, pero espérate, estamos empezando en Aries, el mes zodiacal, ¿y el Sol está en Piscis? Sí, el Sol está en Piscis. Constelación, a nivel de constelación, o sea, el Sol está como por acá. Entonces, esto no te va a concordar con esto. Y eso ha sido la confusión de todos estos creadores de contenido, repitiendo cosas que otras personas desinformadoras han hecho durante años, y por lo menos en nuestra era actual nos podemos devolver a los 50s con este movimiento New Age. Y desde ahí ha habido muchas oleadas de New Age que se van y después vuelven. Yo recuerdo en los 90s cuando tenía 10 años, 91, 92, muy común escuchar de la nueva era. Se calma y como que vuelve en el 2000 y son como oleadas, ¿no? Entonces, esto, como veníamos diciendo, ¿por qué el Sol te da una constelación el 21 de marzo y no Aries? La pregunta. Entonces aquí surge un tema que probablemente lo han escuchado de estos youtubers también. Precesión de equinoccios. Si no lo has escuchado, lo vas a escuchar por medio de nosotros. Precesión de equinoccios. ¿Qué es eso? Bueno, en un modelo de una bola esférica donde supuestamente la Tierra es la que rota, ellos te van a hablar que es la Tierra la que se mueve y las constelaciones se desfasan. Pero desde nuestro punto de vista es bien fácil. Nosotros estamos quietitos aquí observando y las constelaciones que vemos moverse durante el año más rápido que el Sol. Por eso, por ejemplo, si ustedes ven al cielo en este momento, bueno, yo acá en donde estoy en el norte, estoy viendo ahora ya que en comparación a enero, primero, ahorita que estamos ya casi en marzo, ya más o menos al atardecer, Orión se me ha ido moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Orión es una constelación y las estrellas se mueven más rápido que el Sol. De ahí que se habla que las estrellas cumplen una vuelta en 23 horas, 56 minutos y unos cuantos segundos, una diferencia de 4 minutos con el Sol. Entonces las estrellas se van adelantando, el Sol se van adelantando, el Sol se van adelantando, el Sol se van adelantando día con día para finalmente volver a calzar como estaba en un año anterior. Parecido. Esto del Sol con Piscis atrás se explica con la precesión de equinoccios. Nosotros lo vemos muy sencillo. Estamos de pie, somos los observadores, estamos bien queditos, las estrellas y los astros son los que se mueven, el Sol va haciendo un recorrido muy diferente a las estrellas y cada año como que vuelve al mismo lugar, pero por un tantito no cuadra. Y al siguiente año pasa lo mismo, como que cuadra, pero como que se desfasa un tantito. Siguiente año tanto, siguiente año tanto, siguiente año tanto. Entonces después de muchos años se nota un desfase del Sol en este punto del 0, atrasándose en constelaciones. De aquí viene la palabra precesión. Precesión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el Sol? Como las estrellas van más rápido, el Sol en marzo, que está por acá, se va a ir atrasando porque las estrellas se mueven más rápido que el Sol, ¿no? Entonces, se va atrasando y en algún momento, por este atraso, ¿qué va a pasar? Ya está en área de Acuario. Entonces, este señor, que fue uno que se declaró como el Mesías acuariano, por ahí de los 50s, ese señor, Serge Reynaud de la Ferrière, 1951. Vean desde dónde nos estaban diciendo a nosotros que el Sol se atrasó tanto que de Piscis ya saltamos a Acuario. Él te habla de, vean aquí como meditación y todo esto, ¿no? Misticismo. Por acá se declara el Mesías acuariano de la nueva era New Age. Ahí es el inicio del New Age. Ahí inicia. Y después de ahí, oleadas, ¿no? Porque te lavan el cerebro diciendo que vamos a entrar en una era de despertar espiritual donde nos vamos a unir en la hermandad y vamos a encontrar la paz y vamos a vencer todos los dolores y todo lo malo de la vida, y ya ustedes saben por dónde va el asunto, ¿no? Un escapismo, Mesías por ahí, ¿no? La nueva era de Acuario aparente. Aquí te dicen constelación de Acuario.
pero después te dicen el signo del acarreador del agua, el hijo del hombre en el zodiaco. Y te hablan después de la era del pez, ¿ok? Entonces, ¿por qué en marzo 21 el sol inicia en signo o mes zodiacal de Aries, que es invariable, siempre será Aries cuando esté en el grado 0? De ahí que esto es invariable. Los meses zodiacales son invariables. Todos son iguales de tamaño. Está aquí, pero la constelación es otra. Entonces, durante miles de años, cientos de años, las constelaciones se han ido desfasando. Y entre todo este cálculo se habla más o menos de unos 25.000 y resto de años, que se le ha llamado el año platónico, que es básicamente las constelaciones se van desfasando ya en macro, y finalmente llegan a un mismo punto 25.000 y resto de años después. ¿Ok? Entonces, este dato, 25.000 años, se ha calculado matemáticamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la gente como Eguaranón y como Virtus Veritas y muchos otros astrólogos que andan por ahí? Mira, si son como 25.000 y resto de años de que las constelaciones se desfasan con el sol y que vuelven al mismo lugar, agarremos esa cantidad y la dividimos entre 12. Y ya ahí donde está el error matemático. No. No puedes decir que lo que duran esas constelaciones en regresar a su misma posición, las dividís en 12 y que cada era es exactamente 2150 años. No. O sea, si me vas a hablar en términos de constelaciones, tenés que decirme lo que va a durar el Sol en miles de años en cruzar o en devolverse en esta precesión para atrás. Lo que le va a tardar al Sol a la número 13 es muy larga que lo que le toma a la número 8, que es muy corta. Entonces, para eso tenemos aquí una demostración. Entonces, por ejemplo, me devolví en el año, ven aquí, 4543 a.C. con el negativo. Ven acá donde está el 0. Lo acerqué acá. 0 está en la división. Yo espero que ustedes puedan ver esta línea roja. Esa es la línea roja de la constelación de Tauro, que divide, digamos que Géminis con Tauro, pero empezando Tauro. Acá, Tauro. Que es donde supuestamente empezamos con la era del toro en Egipto, ¿no? Entonces, ven acá, 0, 0. Ahora, estas divisiones es como las divisiones de los estados en Estados Unidos, ¿no? El asunto es que las estrellas, el cielo, todo está mapeado. Todo está mapeado. Todas estas divisiones van en grados. Aquí te están dividiendo Géminis con Tauro y que acá en el 0 ya está en ese cruce para estar en área de Tauro, más o menos. Aquí puse un estimado. Entonces, más o menos, esto no te lo va a hacer Eguaranón, esto no te lo va a hacer Virtus Veritas, ni ninguno de estos creadores de contenido. Nada más lo hacen fácilmente. Agarran ¿qué? La ruedita. Si vas a hablar de constelaciones, no puedes agarrar la ruedita y dividirla entre 12. No se puede. Tenés que hacer una por una, si vas a hablar en esos términos, y quiero mostrárselos a ustedes cómo cada era en sus términos va a durar. Y cada número es diferente. Entonces, por ejemplo, Tauro empezaría más o menos en 4543 a.C. La siguiente sería, aquí Tauro termina y entra ya en área de Aries. Ven que está Tauro por acá y Aries. Pero espérate, de Tauro a Aries, en el orden nos estamos devolviendo. Y aquí es donde está el error. De Tauro, si vamos acá arriba, de Tauro tuvimos que haber ido a Géminis entonces. De los egipcios que nos hablan de la era de Tauro, debimos de irnos a Géminis. Y no, nos devolvimos. Pero esa devolución o paso hacia atrás es lo que se le llama la precesión de equinoccios. Y la precesión de equinoccios lo que hace es que las estrellas te van avanzando más rápido y el sol se rezaga. Por un asunto de observación. Las estrellas te recorren el cielo en 23 horas, 56 minutos y unos cuantos segundos. Entonces eso se acumula y en 25.000 y resto de años finalmente vuelven a la misma posición. ¿Ok? Entonces, sí, la siguiente por orden debería ser Géminis, pero no, te dicen que te atrasas de Tauro a la era del carnero, que es Aries, que viene acá. Y acá pusimos que
Tauro entonces del 4543 a este año que calculamos a la entrada de Aries o a la regresarnos a Aries, 1865, hay más o menos 2678 años en el cálculo. Después, ¿qué sigue? Bueno, Aries empezaría en este año, 1865 a.C. Ahora, Aries va terminando acá. Ven aquí donde está el grado 0 en la división de Aries para entrar a Piscis. El anterior Piscis. Bueno, este que supuestamente en el que estamos, ¿no? Entonces mucha gente dice, mira, claro, el 0 está ahí ya entrando en Piscis. Entonces te dice, claro, calza. Por supuesto que calza. Vean, ahí en el 65 a.C. se entra por observación en marzo a la constelación de Piscis, ¿no? Y este orden perfecto. Ya estaba bien barajado. De los egipcios nos vamos a los israelitas y de los israelitas nos vamos al siguiente donde sale el Mesías y es la era del pez del cristianismo y ahora estamos entonces en la era del pez. Pero llega este señor, el Mesías acuariano de los 50, y dice, no, espérense. Ya el sol ya está en Acuario. Y ahora yo soy el Mesías acuariano. Y el problema es que cuando nos vamos a los cálculos, el sol termina en Piscis, ven acá al 0. 0 con la división a la constelación de Acuario. Ven el año, 2600. Si seguimos las reglas de toda esta gente que te ha hablado de esto, que te ha hablado así del toro, que después del carnero, después la era del pez, si seguimos estas supuestamente reglas que ellos han dicho, no estamos en Acuario, seguimos estando en Piscis, y como no puedes dividir esto en 2000 años por igual, sino que aquí lo estamos viendo por cálculo, el Sol empezaría a tener a Acuario detrás de él hasta el 2600. Hagamos de cálculo, estamos en el 2024, estamos hablando de más de 500 años para que eso suceda. Entonces cuando sacamos los cálculos, ahí está el punto 0 en la división de Piscis y Acuario. Entonces esta era de Piscis duraría 2535 años. Y esto lo tomamos de uno de los videos de Guaranón. Ese es el dato que yo les decía. El Guaranón va a venir y decirte que agarremos el pastel, dividámoslo en 12 partes y cada parte por igual, 2660 años. Y no es así. Les estoy mostrando acá que hay que respetar el tamaño de la constelación y por ende el número de años va a ser diferente. Entonces, te van a hablar de 2160 años. Y te han hablado desde el 1950 al 2024, estamos hablando de cuántos años, 70 años, quizá 2 generaciones, 3 generaciones, con esto de la nueva era, que ya llegó la nueva era, ya llegó, espérate, pero han pasado 70 años y seguimos en el mismo sistema, en las mismas tramas, en los mismos procedimientos de los gobiernos y aquí y allá, y yo no veo libertad por ningún lado, pero los de la New Age te van a predicar eso, de que ya estamos, pero espérate, no, o sea, ni siquiera en sus reglas hemos hecho el paso a Acuario y matemáticamente sería hasta el 2600. Y espero que vaya quedando claro esto. Se tiene que respetar el tamaño de la constelación porque las constelaciones sí varían en tamaño, los meses zodiacales son iguales los 12 proporcionalmente, pero en este marzo finalmente el Sol pasará a área de Acuario. Y voy a ir a hacer un recorrido de las diferentes. Por ejemplo, aquí está cruzando de Acuario a la siguiente. Ahí está el punto donde el Sol o el 0 de la eclíptica cruza ya en área del siguiente, creo que es Capricornio. Entonces, ¿qué pasa? Que Acuario termina y Acuario es más pequeño que Piscis y tarda el Sol en un marzo de mes zodiacal Aries que esté ya en constelación de Capricornio y esto le toma 1713 años y lo que nos dice Guaranón es que no hay que dividirlo todo por igual y son 2160 años. No, aquí estamos comprobando matemáticamente que hay que respetar el tamaño de las constelaciones y no es lo mismo según las reglas de ellos. Si nos vamos más adelante, terminamos
Capricornio, ahí el 0 de la eclíptica, hicimos el cálculo, ven acá los años 4313 y aquí nos vamos al futuro, matemáticamente hablando, y estamos hablando de 1962 años, lo que dura el Sol en salir en el mes de Aries, en ese 0, y para llegar a ese punto, cada Aries le va a tomar 1962 años, por ahí del 6275, y no 2160 como esta gente te anda diciendo que hay que dividirlo, ¿no? Después termina Capricornio y creo que sigue Sagitario, correcto. Entonces ahí vamos el 0 de nuevo, terminando la constelación de Sagitario. Hicimos el cálculo del 6275 al 8625, son 2350 años. No es lo mismo. ¿Ok? Siguiente. Sigue. Vamos a poner a Ofiuco, obviamente que es un pedazo. Ahí, por constelación, ¿no? Es en 1309 años. Hicimos el cálculo. Y no 2160 años. Entonces, cada vez que ustedes escuchen que las eras astrológicas duran 2160 años, es desinformación. Porque te están dando un cálculo que nace de dividir 25.000 y el resto de años en 12 partes. Y te hablan de constelaciones. Y lo que deberían haber hecho es decirte, mira, no, cada constelación es una más pequeña que otra más grande. Entonces, eso va a hacer que varíen los años. Después, ya de Ofiuco, ahí está Escorpio, que es muy pequeña. Vean esta era, supuestamente, en sus términos. 351 años. Eso es lo que dura, en los términos que ellos ponen, 351 años. Entonces, eso fue lo que duraría el Sol en salir en el mes de Aries, ya en área de la siguiente constelación, que sería la de Escorpio. Y le tomaría esto 351 años. Y comparen este 351 con 2160. No. Ok. Después, nos estamos regresando en el orden astrológico, por cierto, de los signos. Libra, 1742 años. El número no calza con los 2160. Siguiente, Virgo, que es enorme. Es la constelación que cubre mucho espacio en el cielo. 3064 años. Ok, entonces, compárame esto con 2660. No caben. Aquí está el error. Yo espero que los que nos están escuchando y nos han ido siguiendo en el canal con todo esto, tal vez lo tenían un poco confuso. Si me vas a hablar de constelaciones, dividime los años exactamente proporcionales a cada constelación. Ellos no te lo van a hacer. Te van a decir, dividamos el pastel en 12. No, háblame entonces en términos de signos, no de constelaciones. Entonces, Virgo. Después la siguiente, Leo, 2491 años. Esto lo hicimos. Vean aquí, ya vamos por el 17.582 del futuro, matemáticamente hablando. 18.987, la siguiente era hacia atrás según los términos de ellos, la de Cáncer, 1405 años. A este punto, yo creo que ya ustedes pueden ver que ninguno de estos años ni siquiera le llega cercano al 2160. Géminis, 1981 años, ya estamos por el año 20.968. Y este dato no se acerca a 2160 para nada. El siguiente, Tauro, ya regresamos otra vez al inicio. Vean que ya vamos llegando a los 25.000 y resto de años. 2.658 años, no 2.160. Y volvemos otra vez a Aries, más o menos 25.000. Vean el dato. Llegamos a un dato similar de los 25.000 años, dividiendo las constelaciones proporcionalmente en el recorrido del Sol, y nos da 1419. ¿Por qué estamos hablando de este cero? Volvamos a repasar. Porque este acuariano, este Mesías, decía en su libro que el Sol, la constelación que tenga atrás, ese día de marzo, es el que definirá la era en la que estamos. Y el problema es que sigue estando en Piscis, como lo vimos al principio, ¿no? Está esto, ¿no? Entonces, esto se lo demostramos. ¿Por qué? Porque si nos vamos para atrás, es la comparación genial que tenemos. Ven el orden otra vez. De Aries, nos vamos a Tauro. De Tauro a Géminis. De Géminis a Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Entonces, ¿en qué está todo este error de las erróneas eras astrológicas? Que te hablan de Tauro en los tiempos de Egipto, te regresas en el orden, que no tiene mucho sentido regresarnos, o sea, el tiempo es para avanzar, ¿no? Entonces del Toro debió seguir Géminis,
pero te vas para atrás, la del carnero, Aries. Y después de aquí nos devolvemos a la del pez y ahora nos vamos a supuestamente volver a la del acuario. Entonces de Tauro nos devolvemos a la 1 y después nos devolvemos a la 12 y nos vamos a devolver a la 11. Vamos en sentido opuesto. Pero si vamos avanzando de que de Tauro sigue Géminis y de Cáncer, así como lo hace el Sol, ¿no? Se va moviendo por las constelaciones en ese orden, pues las eras deberían ir en el orden en cómo se va contando también los signos zodiacales. Entonces, esto de la precesión de equinoccios sí es algo muy importante saberlo. Muchas de las civilizaciones quizás escribieron de una constelación en un punto del cielo que ahora no se ve en ese lugar por un asunto de precesión de equinoccios. Pero acá, si hablamos de eras, si vamos a entrar en una era de Acuario, digamos que escuchamos a este Mesías acuariano, vamos a entrar en una era de Acuario, yo lógicamente diría, entonces es porque estamos en Capricornio y la que sigue es Acuario, ¿no? Entonces para eso les voy a mostrar esto. Vean que acá Capricornio duró más o menos 177 años y después el 20 de diciembre de 2020 ocurrió una conjunción Júpiter-Saturno que cambió el cambio de energías y ahora estamos en Acuario, mini era, y vamos a durar más o menos 239 años, lo cual es un poco más realista. Los gobiernos, los sistemas en los que estamos tardan más o menos esto. Para mí la mejor prueba es que en casi 200 años se nos habla de el bicentenario de las supuestas independencias de los países latinoamericanos del reino español, ¿no? Y eso ha sido como un sistema en el que hemos estado, y cuántos de nosotros escuchamos en los últimos 10 años el bicentenario de aquí, el bicentenario de allá, porque han pasado ya 200 años y ahora estamos en un cambio de sistemas donde la inteligencia artificial, las agendas más globales y todo esto, todo junto, es parte de este cambio de era que sí nos resuena mini era, mini energía en era, ¿no? Ahora, estos colores vienen de acá. Los signos se han dividido en diferentes energías. Por ejemplo, acá yo les mostré, vean que tierra lo pusimos en verde, o sea, tierra vendría a ser Tauro, Capricornio y Virgo. Aire, Libra, Géminis y Acuario. Agua, Piscis, Cáncer, Escorpio. Entonces, lo interesante de Júpiter y Saturno es que se va a ir moviendo. Por ejemplo, ven acá. Los signos de aire son estos que leímos, ¿no? Acuario, Libra, Géminis, Fuego, Sagitario, Leo, Aries, Agua, Escorpio, Cáncer, Piscis y Tierra, Capricornio, Virgo, Tauro. Esta es una tabla que hizo nuestro canal amigo Matriz Opocéntrica. Vamos a usarla esta más a futuro, pero vean los colores. Lo más importante es que ustedes vean son los colores. En estos primeros, estos son grupos de 20 años, más o menos, 20 años, 20 años. Vean el color. ¿Qué color está mayoritariamente? Este de acá, aire. Esta mini era de características de aire. La siguiente, azul. Esta serie de años es de característica de agua. Después sigue roja. Esta es característica de fuego. Y después sigue verde. La mayoría de ellas son verdes y es de tierra, que es la miniera de Capricornio. Porque la fuerza o la energía es de tierra. Entonces Capricornio se repite bastante por acá. Vean, Capricornio. Con los otros signos también que son de tierra. Y finalmente vamos a hacer un cambio al amarillo otra vez, que vienen siendo los signos de aire. Acuario liderando una mini era de más o menos, dijimos, 239 años, que tiene un poco más de sentido realista de sistemas en los que hemos estado, ¿no? El elemento, gracias. Hereje. Si le dije energías, pero debí decir elemento, ¿no? Aire, fuego, agua y tierra. Se entendió la idea, ¿no? Entonces, esto sí resuena porque vamos avanzando. De Capricornio sigue Acuario, pero antes de Capricornio estaba Sagitario, y antes de Sagitario estaba Escorpio, ¿no? Y Libra, Virgo. Ahora sí, iniciamos, digamos, desde Acuario, fuimos en orden cronológico avanzando, que sí tendría sentido que vayamos en sentido, valga la redundancia, en el orden que ya están los signos, y no hacia atrás por la precesión de equinoccios, y no con la combinación de que tenés que dividir
estas constelaciones que tienen tamaños muy diferentes en pedazos iguales, porque ahí estamos hablando de dos idiomas diferentes, que ha sido la desinformación de todo esto, de la era de Piscis, y por eso nos han inventado esto, que es parte de esta desinformación para hacerte creer que debe venir un Mesías acuariano. Yéndonos hacia atrás en el orden de los signos y no se puede. Pero bueno, si llegaste al canal hasta acá y te gusta esta información y te resuena, quizá no te has suscrito todavía, de verdad si te suscribes te vamos a agradecerlo muchísimo. Dale like al video, compartirlo una vez publicado, comentar en los comentarios, valga la redundancia, nos ayuda muchísimo, interactuar con otros usuarios, eso hace que el algoritmo recomiende el video también a otras personas. Pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.